Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, titulada para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque nos permite una vez más reunirnos en su nombre para estudiar su palabra y aprender más de su amor. Gracias por revelarse a través del santuario y sobre todo, Padre, gracias por Jesús, nuestro sumo sacerdote que hoy intercede por nosotros en el cielo. Padre, abra nuestros entendimientos en este momento, que no solo aprendamos en la mente, sino que también se despierte en nuestro corazón al ver todo lo que usted ha hecho y sigue haciendo por nosotros, por nuestra salvación. Que su Espíritu Santo nos acompañe en este repaso y que al salir de aquí, Padre, podamos vivir más consciente de su presencia que es real en nuestra vida. Nos entregamos con humildad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros pensamos en los grandes edificios religiosos del mundo, como templos antiguos, cátedras impresionantes o incluso iglesias modernas, a medida nos impresiona su belleza y su tamaño. Pero, ¿y si le dijera que hubo una carpa en el desierto que era sencilla por fuera, pero profundamente significativa por dentro? Que fue diseñada nada menos que por el Dios mismo. Esa carpa fue el santuario del desierto y cada hilo, cada mueble, cada sacrificio tenía un propósito, revelarnos el plan celestial para salvarnos. Hoy vamos a detenernos un momento, no solo para mirar el pasado, sino para abrir los ojos a una realidad espiritual que es viva. Lo que ocurrió en el santuario terrenal era solo una sombra de lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el cielo por ti y por mí. Acompáñenme en este repaso porque más allá de símbolos y rituales, vamos a descubrir el corazón de un Dios que anhela estar con su pueblo y que ha hecho todo para salvarnos. El estudio asignado para hoy es el capítulo de El tabernáculo y su servicio. El libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, páginas 356 y 372. Este capítulo nos muestra cómo el tabernáculo con sus muebles, rituales y servicio representaban simbólicamente la relación de Dios con su pueblo, la obra redentora de Cristo y el ministerio celestial. De acuerdo con los comentarios, la construcción del santuario siguió a la redención de Israel de Egipto y fue parte de la disposición de Dios para establecer un pacto permanente con su pueblo. Los servicios del santuario enseñaban diariamente verdades relativas al sacrificio de Cristo y anualmente apuntaban hacia los eventos escatológicos finales de la controversia entre Cristo y Satanás. Simbolismo de la sangre sacrificial. El derramamiento de sangre en los diferentes sacrificios fue central. La sangre representaba vida entregada, purificación, expiación, cumplimiento del pacto y anticipación del sacrificio de Jesús como un cordero perfecto. La presencia de Dios entre su pueblo. Que Dios habitara en el santuario terrenal era una manifestación simbólica de su deseo de estar con el hombre. Pero más aún, ese deseo se cumplió en Cristo, quien entre nosotros, en el tabernáculo que estaba entre nosotros. Juan, para reforzarlo, lean Juan capítulo 14.
el santuario terrenal y el santuario celestial. Los servicios diarios y anuales apuntaban el misterio celestial de Cristo. Y el santuario terrenal era un modelo simbólico al santuario celestial. Hebreo 8:1 al 6. Es un texto muy importante para ver esta relación. Les sugiero que lo lean para que lo puedan entender. El pacto y la redención como fundamento. La liberación de Egipto procedió, la construcción del santuario. Dios primero redime, luego establece el pacto y finalmente mora entre su pueblo, en su santuario. El derramamiento de sangre era un elemento central de los servicios de culto en el santuario. Diversos tipos de animales eran sacrificados y su sangre era utilizada en casi todos los rituales allí realizados. ¿Qué simbolizaba la sangre y a qué apuntaba? En última instancia, todos esos sacrificios, por asombroso que fuera, que Dios, el creador del mundo, habite en el santuario entre su pueblo, aún más asombroso es que viniera a habitar entre nosotros como humano. Disculpen, que me están llamando. Y ofreciera su vida con sacrificio por el pecado. ¿Qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos enseña de cuánto Dios desea vernos salvos en su reino eterno? Hebreo 8 del 1 al 6. ¿Qué nos dice este texto acerca de cómo el santuario terrenal refleja que Jesús está haciendo ahora mismo por nosotros en el santuario celestial? Tenemos tres excelentes preguntas muy profunda y esencial para que podamos entender el plan de salvación en el contexto del santuario. En el derramamiento de sangre era un elemento central de los servicios del culto en el santuario. Diversos tipos de animales eran sacrificados y su sangre era utilizada en casi todos los rituales allí realizados. ¿Qué simboliza la sangre y a qué apunta en última instancia todos estos sacrificios? ¿Qué simbolizaba la sangre? En el sistema del santuario, la sangre representa la vida del ser que era sacrificado. Esto se basa en lo que dice la Biblia. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Cada vez que se derramaba sangre en el santuario, se estaba recordando que el pecado tiene un costo y es la muerte. Romanos 6:23. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón. Hebreo 9:22. Porque la sangre simbolizaba que una vida inocente era entregada en lugar del pecado. ¿A quién apuntaba todo este sacrificio? Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra o símbolo profético que apuntaban al sacrificio perfecto de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5:7. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. El Cordero sin mancha. El Cordero sin mancha representaba a Jesús, inocente y sin pecado. Su sangre derramada señalaba la sangre de Cristo en la cruz. Cada sacrificio recordaba a los israelitas que el perdón del pecado no era barato, sino que requería la muerte de un sustituto. Todos los sacrificios apuntaban a la cruz del Calvario, donde Jesús, como nuestro sumo sacerdote y Cordero, ofreció una sola vez y para siempre su propia sangre para limpiar nuestro pecado.
Hebreo 9 del 11 al 14. Por asombrosa que fuera el hecho de que Dios, el creador del universo, habitara en el santuario, en medio de su pueblo, más asombroso aún es que viniera a habitar entre nosotros como uno de nosotros, como un ser humano. Eso en sí mismo habría sido una asombrosa expresión del amor, pero ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, es decir, morir en nuestro lugar. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuántos desea Dios vernos salvados en su reino eterno? Esta pregunta toca el corazón mismo del Evangelio, el inmenso amor de Dios expresado en su deseo de salvarnos. ¿Qué nos enseña que Dios viniera a habitar entre nosotros y muriera por nosotros? Nos muestra un amor personal, activo y sacrificado. No fue suficiente para Dios solo observarnos desde el cielo. Él decidió acercarse, entrar en nuestra historia, en nuestra carne, en nuestro dolor. Primera de Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó literalmente simboliza y hizo su tabernáculo entre nosotros. Es decir, Jesús fue el verdadero santuario viviente de Dios entre los hombres. Esto nos enseña que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que se involucra en él para salvarnos. Dios no solo vino, Él se entregó. Jesús no solo vino a visitarnos como rey, sino que se entregó voluntariamente. Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Esto nos demuestra que su amor no es pasivo ni forzado, sino intencional y total. Cristo eligió morir por ti y por mí, tomando nuestro lugar en la cruz. Dios desea profundamente nuestra salvación. Este acto no fue un plan de emergencia, fue el centro del plan eterno de redención. El sacrificio de Jesús es prueba de que Dios anhela más que nada que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos enseña esto? Que ningún pecado es demasiado grande para que Dios no pueda perdonarlo. Que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino del amor y del sacrificio de Cristo. Que somos profundamente valiosos para Dios, tanto que prefirió morir antes que vivir sin nosotros. Que el plan de salvación no es una idea fría o teórica, sino una realidad vivida, sufrida y ganada por amor. Dios no solo quiere salvarte, Él sueña con estar contigo por la eternidad. Y cada vez que nosotros miramos la cruz, entendemos que no fuimos redimidos ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18 y 19. Hebreos 8:1 al 6. ¿Qué nos dice este texto acerca de cómo refleja el santuario terrenal lo que Jesús está haciendo ahora mismo por nosotros en el santuario celestial? Vamos a ver cómo el santuario terrenal refleja el ministerio actual de Jesús en el cielo. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo desde el principio es que tenemos un sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote. Habiendo un sacerdote que representa las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo, cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Diciendo, mirad, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué enseña este pasaje sobre el santuario? Jesús es nuestro verdadero sumo sacerdote, versículo 1. Jesús no está en un templo terrenal, sino a la diestra del trono de Dios en el cielo, intercediendo por nosotros. Esto significa que Él tiene autoridad, tiene poder y acceso directo al Padre. El santuario celestial es el original, el terrenal era solo una copia, versículo 2 al 5. 2 y 5. El santuario que Moisés construyó en la tierra era una figura, una sombra del verdadero tabernáculo celestial, así como un plano arquitectónico no es la casa. El tabernáculo terrenal no era el lugar definitivo, sino una representación simbólica de lo que ocurrirá en el cielo. Jesús está cumpliendo ahora mismo un ministerio real en el cielo, versículos 2 y 3. Como sumo sacerdote, Jesús representa su propio sacrificio, su sangre derramada en la cruz, como intercesor por nuestro pecado. Él no solo murió, sino que también vive para interceder por nosotros. Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Jesús ministra bajo un mejor pacto, versículo 6. El antiguo pacto estaba basado en leyes estrictas y sacrificios de animales. El nuevo pacto está basado en la gracia y la promesa del perdón completo a través de Jesús. Cristo nos ministra solo como sacerdote, sino como mediador de este mejor pacto, que nos transforma por dentro. Hebreos 8:10. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos. Hoy mismo Jesús está activo, vivo, trabajando en nuestro favor, en favor tuyo. Él te conoce, te comprende y presenta su sacrificio delante del Padre como garantía de tu salvación. Mis queridas familias, hoy hemos visto que el santuario no era solo un lugar de culto, sino un reflejo del amor de Dios en acción. Cada sacrificio, cada símbolo, cada detalle nos llevaba al verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Y lo más maravilloso es que Él no ha terminado su obra en la cruz. Hoy mismo sigue administrando por todos nosotros en el cielo. Está en el verdadero santuario, intercediendo con compasión, con paciencia y con un amor que no se cansa. ¿Cómo le respondemos a un amor así? ¿Cómo actuamos al saber que Jesús sigue luchando por nosotros, aun cuando nosotros muchas veces nos alejamos? Hoy Dios no nos pide que lo entendamos todos, nos pide una sola cosa. Déjenme habitar en su vida, en su corazón, como quiso habitar en medio de su pueblo. Dejen que su presencia transforme su corazón. Si ustedes quieren decirle sí a Jesús desde hoy, Padre, gracias por interceder por mí. Gracias por amarme tanto. Quiero abrirte mi corazón y dejarte morar en mí. Entonces le invito a que hagan una oración sincera ahí donde ustedes estén para renovar su pacto con Él. Porque el cielo entero se ha movido y sigue moviéndose por amor a ti. A veces un compromiso real no emociona, sino espiritual. Entréguenle su vida hoy al sumo sacerdote celestial. Él no falla, Él no olvida, Él no nos abandona, Él salva. Acepten su obra por ti hoy. Amén. Que Dios nos ayude a siempre tener un corazón dispuesto
para que podamos entender que Dios no nos ha fallado, Él no nos ha olvidado, Él no nos ha abandonado, sino que nos salva. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque usted es misericordioso. Gracias por habernos guiado en este repaso de su palabra. Gracias por mostrarnos que el santuario no era solo un símbolo antiguo, sino un reflejo de su amor eterno y de la obra maravillosa que Jesús realiza hoy por cada uno de nosotros en el cielo. Padre, queremos salir de aquí, no solo con conocimiento, sino con el deseo profundo de vivir más cerca de usted, de responder a su llamado y de dejar que su presencia esté en nuestra vida. Ayúdanos a confiar más, a redimirnos más, a caminar más con usted cada día, sabiendo que usted no nos ha abandonado, sino que está intercediendo por nosotros con un amor inalcanzable. Que lo aprendido hoy pueda transformar nuestro corazón y podamos compartir esta esperanza con otros. Padre, en este día de preparación, venimos ante usted con humildad y gratitud, reconociendo que todo lo que somos y hacemos depende de usted. Queremos consagrar este día a su servicio, preparándonos con alegría para recibir su santo sábado. Ayúdanos a organizar nuestras tareas con sabiduría, a limpiar no solo nuestros hogares, sino nuestros corazones. Que todo lo que hagamos hoy pueda reflejar reverencia. Padre, ponemos este día en sus manos, nuestras familias, nuestras responsabilidades y nuestras preocupaciones. Diríjanos, fortalezcanos y prepárenos para entrar en su reposo con gozo. Gracias por su fidelidad. Gracias por su paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro intercesor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Recuerde que nuestra cita sigue siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Pase un feliz y bendecido día de preparación. Hasta mañana.